estas vitaminas de las 12, quería compartir con ustedes un mensaje que escuchamos en el entrenamiento la semana pasada y es sobre la comunión y comunidad. Justo estamos escuchando en las noticias muchas veces que están pensando de volver a cerrar todo, que volvamos a una cuarentena más cerrada aún de vuelta, que el toque de queda va a ser más temprano. Y creo que cada uno de nosotros, acá en el Perú por lo menos, y supongo que también en los otros países, tiene que ponerse a pensar un poco cómo fue cuando todo estaba cerrado, cómo me fue hasta ahora en la cuarentena. Estuve conectada, estuve en comunión, estuve junto, unánime con la gente. Mi relación con el Señor creció o más bien medio que se secó. Medio que entré a un desierto en mi relación con el Señor y en vez de aumentar, se achicó y como que fue súper difícil tener comunión con el Señor. Y una de las claves es tener comunión entre nosotros. Y eso lo vemos y nos lo enseñó la pastora Dorothy y creo que es una cosa súper importante. Y no es solo para la cuarentena, sino vemos que la iglesia antes vivía así. Y lo quería resumir un poquito. Y vimos aquí en el Trafo House, estamos viviendo ahorita con 24 personas, que no siempre es fácil vivir en comunión y no siempre es fácil vivir con tanta gente, pero es una bendición tremenda y la verdad hay una fuerza de estar con tanta gente y también hay una fuerza espiritual detrás de eso, de estar parados, de poder apoyarse mutuamente, de poder orar uno por el otro. Cuando acá muchos de la casa, sus familiares se han enfermado o algunos hasta se han muerto y vimos que la verdad nadie se derrumbó o nadie quedó mal. ¿Por qué? Porque estamos juntos, porque nos apoyamos mutuamente, porque vivimos juntos y no es solo vivimos uno al costado del otro, sino vivimos en comunión. Obviamente que se puede crecer un montón ahí también todavía, pero queremos ver un poquito de vuelta el ejemplo que nos dieron en el Nuevo Testamento. Y de hecho que la primera iglesia, que fue la iglesia primitiva, fue la iglesia que nos enseñó y puso como un ejemplo de cómo vivir juntos. Y lo vemos en Hechos 2, 42 al 46. Y vamos a ver un poquito los versículos. Y dice, todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor, y a la oración. Y en el alemán como que lo dice un poco mejor porque decía que era diariamente y obviamente que también en el español nos deja entender eso, pero eso era una de las fuerzas, que no era una vez a la semana o como muchos de nosotros quizás de niños conocíamos de la iglesia católica o de otras iglesias que se iba a misa una vez a la semana, pero después vivía como quería, vivía solo, vivía con mi familia. Y eso es una clave de vivirlo diariamente, de ser transparente, porque justo en el vivir diario salen las cosas reales, ¿no es cierto? No es solo cuando voy a orar a la iglesia, no es solo cuando estoy en la iglesia, sino el día a día, ese frote, ahí salen las cosas que realmente hay en cada uno de nosotros. Entonces, la primera clave es que fue diariamente. La segunda clave es que fueron constantes los primeros cristianos, que fueron decidieron de vivir juntos. Y la verdad, cuando uno decide de vivir juntos, es una decisión que hay que tomarla y hay que tomarla más que una vez. Porque de vivir juntos no siempre es fácil, como ya lo dije. Salen los frotes, uno se comienza a limar, a uno le gusta una cosa así, al otro le gusta así. Hay una persona que quizás vive de una manera, a la otra le molesta totalmente. Entonces es muy importante de no quedarse, bueno, que cada uno haga lo que quiera, sino de vivir decididamente. Vamos a vivir juntos, nos decidimos de vivir juntos y no como queremos, sino como lo manda el Señor y como Jesús lo vivió, como los primeros cristianos lo vivieron. Y vamos a ver un poquito después cómo es ese vivir y ese principio de vivir juntos. Y el tercer punto es de vivir unánimes, de común acuerdo, dice ahí. Eso también se podría transferir y decir en un mismo espíritu. Por eso es tan importante que la comunión y la gente con la que vives no sea cualquier persona,
sino realmente sean personas que crean en lo mismo que tú, que sean de un mismo espíritu. Justo por eso Aaron se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque había mucha gente que vive quizás con su familia, que está muy bien, pero muchas veces en las casas es medio difícil. ¿Por qué? Porque tus papás o tu familia quizás creen en otras cosas, no están en un mismo espíritu que tú, no están en un común acuerdo. Y eso es tan importante para sobrevivir espiritualmente, de vivir con gente que está en común acuerdo. Por eso te vuelvo a preguntar cómo te fue en la cuarentena. ¿Tú estuviste conectado con tu iglesia? ¿Estuviste conectado? ¿Fuiste creciendo? ¿O más bien tu relación con el Señor fue descreciendo y fue fue de peor en peor, no sé, o se fue secando? Y quizás hasta el Señor te está hablando, hey, yo quiero que tú te mudes, yo quiero que tú te mudes con gente que está en un mismo espíritu. O quizás no te dice directamente quiero que te mudes, pero dice quiero que estés mucho más conectado, que estés diariamente involucrado con la gente. Y por eso es tan importante que le hagamos caso a eso. ¿Por qué? Porque puede ser otra vez que aquí se cierre de vuelta todo. Y también estamos escuchando lo que hemos escuchado en el entrenamiento, que esto muy probablemente recién es el comienzo. Así que tenemos que estar preparados para lo que viene después. Incluso en Alemania, después de esta prédica, hicieron una lista, y la gente que vive sola o la gente que vive sola, hicieron una lista con quién se pueden mudar una vez que se cierra todo, como pasó acá, para que no estén solos, porque uno solo no sobrevive, sino necesitamos esa fuerza de la comunión, necesitamos esa fuerza de mucha gente juntos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos poder. Como dice en Hebreos, que una soga de solo un hilo se rompen, pero dos son fuertes y tres prácticamente inquebrantables. Entonces es tan importante de vivir juntos, de no estar solos, ¿ok? Y en Filipenses 2, 1 al 11 nos da las claves cómo tenemos que vivir juntos, de que no cada uno vive por su lado, sino cómo tenemos que vivir. Y acá dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Acá ya nos dice en el versículo 2. Ahí Pablo dice, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Eso significa que no hay división, que no cada uno hace lo que quiere, sino que nos pongamos de acuerdo de corazón. Que no sea una cosa así, lo hago porque me lo dicen, sino de corazón. Si yo hago cosas de corazón, tú sabes que son diferentes como si lo haces por tener que hacerlo. Y eso lo dice Pablo, pónganse de acuerdo de todo corazón, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Cuando, miren, amándose unos a otros, en la Biblia en otros textos dice que ames a tu prójimo igual que tú, o que lo pongas encima tuyo todavía. Tenemos que servir uno a otro, amándonos, y amar a alguien es una decisión. No siempre es fácil, pero se puede, y el Señor nos exige que lo hagamos. Así que quizás donde tú vives con gente y la relación está media quebrantada, la relación está como media oxidada, o ya ni se quieren mirar, ya no tocan algunos temas para que no haya pelea, arréglenlo, pídanse perdón, humíllense, sean sinceros uno con el otro, porque si no vivimos en esas relaciones arregladas y sanadas y con perdón, sino donde hay esas amarguras todavía con uno y el otro, no vamos a poder ponernos de acuerdo del mismo corazón. Y no vamos a poder amar uno al otro si todavía hay odio entre uno y el otro. Y creo que es importante que nos perdonemos. Así que donde no lo has hecho, hazlo. Trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Nuestro propósito, que es Jesús. Nuestro propósito es lo que el Señor nos manda. Nuestro propósito es la cruz. Tenemos a Jesús en el centro. Y creo que eso es también importante. Nuestro propósito es en común, no es cada uno de nosotros solos. Yo no tengo que pelear mis batallas solo.
si no estamos con una misma meta, estamos juntos. En un mismo pensamiento, solo podemos tener el mismo pensamiento si estamos arraigados en la palabra del Señor. Si tú buscas al Señor, si tú buscas que tus relaciones sean otra vez limpias, sanadas, que no haya amargura, de estar en comunión. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, consideren a los demás como mejores que ustedes, como ya lo hemos dicho. ¡Wow! No seas egoísta. ¿Qué es ser egoísta? Que tu yo está en el centro, lo que tú necesitas, lo que tú ahora quieres. Yo ahora tengo hambre, por ejemplo. Pero si no, ¿qué dice? No, y tampoco no trates de presionar a nadie. No lo hagas para impresionar a tus líderes, a tus pastores, sino sean humildes. Justo también de lo que habló el pastor Jobst en las vitaminas el lunes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Wow, si yo considero a la otra persona mejor que yo, que sus cosas son más importantes que las mías, yo voy a mirar primero el otro y no a mí. Entonces, saquémonos a nosotros del medio y pongamos a los otros primero, ¿ok? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. De vuelta, dice, no te fijes solo en tus cosas, sino fíjate en las cosas de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está sobre encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y creo que es tan importante, Jesús fue nuestro máximo ejemplo. Jesús fue el que nos enseñó cómo tenemos que vivir. Y la verdad, yo la vez pasada pensé, yo a veces habían personas que ya decía, no puedo más. Y le dije, oye, pero Jesús también convivió 3 años con los discípulos, día y noche. Y no los, como yo digo, no los estampó contra la pared, sino les tuvo paciencia, estuvo con ellos, los amó. Y más aún todavía que él hubiera podido decir, ¿sabes qué? Yo en vez de estar acá en la tierra, podría estar en el cielo, pero no. Yo decidí de estar acá, de humillarme. Incluso no fue solo el convivir, sino Jesús murió como un criminal en la cruz, que fue horrible, no fue justo, pero Jesús lo hizo por ti y por mí, y para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, si Jesús pudo, y hasta Jesús pudo aguantar a sus discípulos, ¿cómo nosotros no vamos a poder aguantar uno al otro? Y más bien, no solo aguantar, sino de vivir de manera amorosa con uno con el otro. Otra vez, como hemos dicho antes, en amor uno al otro, de un mismo corazón. Y creo que eso también se ve en Jesús. Jesús, cuando respondía a sus discípulos, no estaba todo el tiempo, no estaba como molesto con ellos o ya fastidiado, es como que, de vuelta vienes con esas cosas. No, sino les decía cómo era, les daba ejemplos, hablaba a través de parábolas para que lo entiendan, repetía las cosas una y otra vez, y los discípulos no lo entendían, y Jesús con una paciencia les volvía a repetir las cosas, pero lo hacía con amor, no lo hacía fastidiado, no lo hacía mal, sino lo hacía con amor y vivió con ellos todos los días, convivían. Imagínense, de hecho que tampoco no fue fácil siempre para Jesús, pero lo hizo y lo hizo bien. Y creo que en Jesús tenemos el ejemplo más grande. Y si quieres, vuelve a leer este texto que es Filipenses 2, 1 al 11, que nos da las bases de cómo debemos vivir uno con el otro. Y es interesante que no solo fue una cosa de la primera iglesia eso de convivir juntos, sino justo esa carta de Filipenses, Pablo lo escribe a la iglesia en Filipos. Y también lo escribe a otras iglesias, pero fue siempre la base para las iglesias, el convivir juntos, de vivir diariamente juntos, de vivir en común, de tener un mismo espíritu, tener una misma meta, de estar decididos de seguir viviendo juntos.
Y lo que a mí me tocó y dije, wow, fue cuando la pastora Dorothée dijo lo siguiente: nuestra relación entre nosotros es un espejo de mi relación con Jesús. Otra vez, la relación que tenemos nosotros en común es nuestro espejo de nuestra relación propia con Jesús. Como tú vives en comunión, es tu espejo y es el espejo de cómo es tu relación realmente con Jesús. Y eso dije, wow, cierto, porque Jesús nos enseña justo esto, de vivir fraternal, de tener amor hacia los otros, de poner el otro encima de lo mío, de no vivir de manera egoísta. Y para cerrar, y eso también nos da todo lo que es yo vivo para mí y yo y Dios, no funciona, porque justo vemos cuando Jesús creó la tierra, dijo, y creó esto, y lo vio y fue bueno. Siempre dice eso, que fue bueno. Lo único que Dios dijo que fue malo, y dijo que el ser humano no debe estar solo. Es malo que esté solo el ser humano. Por eso creó a Eva. Entonces, para que Adán no esté solo. Y no se refiere solo hombre y mujer, sino es el hombre no fue creado y la mujer no fue creada de estar solo, sino fuimos creados de vivir en comunión, fuimos creados de vivir juntos, no solo yo solo para mí me lo arreglo en mi cuarto, sino juntos. Eso fue lo único malo de la creación y por eso Dios creó al segundo ser humano. Y creo que donde nosotros estamos, revísate otra vez. ¿Cómo estabas viviendo hasta ahora? ¿Viviste solo? ¿De vez en cuando llamaste a tu líder? ¿O realmente estás viviendo en comunión? Y quizás hasta estás viviendo junto con tus líderes, en la casa de tus pastores, o estás viviendo en un trabajo house, o estás viviendo con gente de la iglesia. ¿Cómo es tu comunión? ¿Realmente es eso de mutuo acuerdo, de un mismo corazón? ¿Pones al otro encima de ti? ¿No vives egoísta, sino buscas primero el interés de los demás y no el tuyo? Y quizás el Señor ya te viene hablando, hey, yo quiero que tú te mudes, yo quiero que tú te mudes con gente de un mismo acuerdo, yo quiero que tú estés más cerca de la gente de la iglesia. O quizás el Señor te dice, yo quiero que estés más conectado, quédate donde estás, pero quiero que estés más conectado. Y vamos a orar juntos y creo que es un tiempo de revisarnos y de tomar acción antes de que sea tarde, antes de que cierren de vuelta todo, sino de comenzar a practicarlo ya. Señor, te doy gracias que tú nos enseñaste de cómo vivir en comunión. Y Jesús, tú fuiste, la verdad, el mejor ejemplo de todos. Con la paciencia que tuviste con tus discípulos, Señor, con el amor que tuviste. Y Señor, queremos aprender, Señor, de vivir de esa forma. Queremos aprender de no ponernos a nosotros en el centro, de nuestras necesidades, de lo que nosotros ahora queremos, sino queremos apreciar, Señor, y poner los intereses de los demás por encima de los nuestros. Señor, yo te pido que tú nos comiences a hablar cómo quieres que vivamos. Señor, que eso es lo que hemos leído en Filipenses, no solo sean unos versículos, sino que nosotros nos apropiemos de eso, Señor, que lo vivamos, que realmente podemos vivir con el otro, Señor, como tú nos los enseñaste. Y Señor, donde tú quieres que algunas personas se muden, que vivan con otras personas de la iglesia, yo te doy gracias, Espíritu Santo, que tú ahora mismo estás hablando. Y Señor, quizás es difícil, pero no es imposible y siempre es para lo mejor, Señor, para acercarnos más a ti, para realmente parecernos más a ti, Señor, y vivir en tu voluntad, que es perfecta, Señor, que es agradable, que no tiene falla y que es totalmente buena. Y Señor, te damos gracias, que tú eres perfecto, Señor, que tú eres bueno. Y bendigo a cada uno que está mirando estas vitaminas. Y Señor, te doy gracias por tu presencia en las casas y te doy gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Amén. Amén. Les deseo un lindo día y me despido de ustedes. Nos vemos en la 9ª hora. Chao, chao.